Ahora, hay algo que es lo primero que el Espíritu Santo hace. Hay la primera función y esta para mí es la más importante que quiero que todos comprendamos, aún ya lo que somos cristianos, pero tú, querido amigo, si aún no te has rendido a los pies de Cristo, escucha esto, por favor. La primera labor del Espíritu Santo, su primera función, su primer trabajo, Él lo comienza a realizar en nosotros y en nuestra vida, aun cuando no seguíamos a Cristo. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como tú, querido amigo, si aún no has aceptado a Cristo, estás muerto. Romanos 3:23. Tienes la paga por tu pecado, que es muerte eterna, separación eterna de Dios. Es así. Lo dice su palabra, no lo digo yo. No me regocijo de eso, por el contrario. Por eso te tengo que decir lo siguiente. Hay esperanza en ti. Escucha lo que te voy a decir. Escucha. Aleluya. Juan 16, 8 y 11. Permítanme leerle lo que dice la palabra de Dios. Y cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Esto es Jesús hablando. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, es decir, Satanás, ha sido ya juzgado. Aleluya. Gracias a Dios, porque su Espíritu fue quien nos convenció de pecado y tocó nuestro corazón para que creyéramos en Cristo, en su vida, muerte y resurrección. Y ahora su presencia, justicia y amor va con nosotros y en nosotros y por nosotros, donde quiera que vayamos. Debemos dar gracias a Dios eternamente, porque envió a su Hijo amado, a su unigénito, y Él ya ha vencido y juzgado al maligno. Y Él es Rey victorioso por siempre. Es por medio de su Santo Espíritu que podemos vivir consciente de esta gran victoria y de que ya tenemos en el corazón y en el alma, llenos de su Espíritu Santo y llenos de Él. Antes de servirle y seguirle como Él lo hacemos, cuando éramos sus enemigos totalmente, Él nos trajo al Padre. Aleluya. Dan, ¿cómo ocurre esto? Esto es maravilloso, querido amigo. Voy principalmente contigo. Quiero que vea las grandezas del Señor a través de su palabra. Esto es maravilloso. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo me convenció, te convenció de nuestros delitos y pecados? ¿Cómo? Si éramos enemigos totales de Dios, si le dábamos la espalda a Dios, si no queríamos saber de Dios. ¿Cómo? Para traer una situación como ejemplo, Dan. Dame tomarte a ti. Cosa conmigo con estas cosas. Dan, ¿cómo tú convenciste a tu amada y bella esposa para que saliera contigo? Vale. De su relación. Algo tú tuviste que decirle. Amén, amén. Algo tuviste que mostrarle para que ella se convenciera y tuviera fe, ¿verdad que sí? Algo tuviste que decirle, algo tuviste que mostrarle. Pero ¿qué fe teníamos nosotros antes de que el Señor nos cogiera? No teníamos ninguna fe si vivíamos de espalda a Él. No queríamos nada de Él, no queríamos saber de Él. Odiábamos a Dios, éramos enemigos de Dios. Ninguna fe en lo absoluto. Ninguna fe. Entonces, Dios mío, aleluya. Su gracia nos rescató. Su gracia nos llenó de fe. Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe que no teníamos, enemigo de Dios, vino a nosotros. ¿Por medio de qué? Por medio de el oír. Romanos 10:17, se lo repito. La fe que no teníamos cuando éramos enemigos de Dios vino a nosotros por medio de qué? Por medio de el
oír. Y ese oír que produce esa fe vino por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, hay un mensaje en la palabra de Dios. Hay un mensaje aquí que nos convenció, como leíamos en Juan 8, de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuál es ese mensaje que está en la palabra de Dios que nos convenció de eso? Que vino por el oír y vino la fe por el oír su palabra. Es el mensaje central que hay en este maravilloso libro. El personaje protagónico de Génesis hasta Apocalipsis, Cristo Jesús. Pero el mensaje central que hay aquí, que fue lo que te convenció de pecado, de justicia y de juicio, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Eso fue lo que te convenció de pecado. Al estar en contacto con su palabra, con su evangelio, vino la fe. El Espíritu Santo utilizó esto para él transformar tu corazón y convencerte de que eres un pecador. Aleluya. Y te rendiste a sus pies por escuchar su palabra. No ninguna otra cosa, no por milagros. Nadie viene a Cristo por milagros. Cristo hace milagros. Dan, tú no conoces a más de uno que el Señor ha hecho con él o con ella. Y tú dices, oye, mi chico, ¿y cómo que ese hombre, esa mujer no están metidos en una iglesia 24/7? Y no vienen a los pies de Cristo. Jesús en Mateo 11, si la memoria no me es infiel, dice que hay ciudades que su condenación va a ser peor que Sodoma y Gomorra. Y dice él que él hizo ahí tantos milagros y ellos nunca se volvieron, porque no es por milagros, es por su palabra, es por el evangelio. Esto es lo único que te transforma y el Espíritu Santo lo utiliza para convencerte de lo malos y lo vil que éramos y que somos si Cristo no estuviera con nosotros. Gloria a Dios. La diferencia, Dan, que hay entre nosotros y el amigo que me está escuchando que aún no conoce de Cristo, la única diferencia es él. Dan, no eres tú. No soy Amén. yo, no es nada que tengamos, es solo Cristo la única diferencia y Él está ahí disponible, accesible para ti.